¿Quién dijo que Campamento Cretácico terminó? La serie que sigue las vicisitudes de 6 adolescentes, luego de ser abandonados en Nublar, y que durante 5 temporadas los acompañamos en sus aventuras. Transmitida en un lapso de 2 años y que en julio de este año cerró el arco de sus personajes con un capítulo final conmovedor. Y si aún no superaste el final de la serie, buenas noticias, porque volverá en forma de episodio interactivo este 15 de noviembre, como hace tanto tiempo se venía rumoreando. Este especial de 32 minutos trae de vuelta a los campistas en una nueva aventura independiente, trabajando juntos para conseguir reservas de alimento y en su búsqueda arriesgan todo para descubrir pistas de su ubicación, a la vez de que exponen más secretos de Nublar. Situado entre las temporadas 2 y 3, el espectador, o sea vos, te pondrás en el lugar de los campistas y de acuerdo a tus decisiones, harás que la trama avance y oportunamente te enfrentarás a un nuevo gran terópodo. En esta nueva aventura, no solo volverás a visitar los sectores ya vistos del parque, como el recinto de los raptores o la laguna del Mosasaurus. También explorarás nuevas atracciones, como esta totalmente nueva llamada La Aventura Escondida, donde el anfitrión es Mr. ADN, quien te guiará por este tour y junto con los campistas te subirás a una montaña rusa que me recuerda a la atracción que se encuentra en Orlando, la Velocicoaster, o también su versión del videojuego de Jurassic Park The Game, Bone Shaker. Pero sin más introducción, vayamos con el análisis. El trailer comienza con los campistas topándose con las puertas de esta nueva atracción desconocida. Inmediatamente, Brooklyn abre las puertas y de fondo se escucha a Mr. ADN dándole la bienvenida, y vemos que se encuentra sobre una pantalla con el mismo esquema de cuadros azules que vimos en Jurassic Park. Recorren el lugar y frente a ellos se observan 2 banderolas, que tienen estampados 2 opciones a seguir. La primera señala que si avanza por la izquierda se encontrarán con un vehículo, y la segunda, una montaña rusa si siguen derecho. Volvemos a ver el recinto de los raptores, con Jazz, Darius y Ben dentro, a los campistas detrás de un tronco, observando la manada de Gallimimus momentos antes de ser sorprendidos por un Pteranodon. A Darius y a Ben conduciendo una girosfera, junto con 2 saurópodos, un Brachiosaurus detrás y otro delante, que a juzgar por el cuello en ese, podría ser un Mamenchisaurus, aunque también podría ser un Apatosaurus, ya que se lo había visto formar parte del parque en la película de 2015, pero no de manera animada. 2 opciones a elegir para que Darius descienda por una colina con una liana o saltando de árbol en árbol. Nuevamente los campistas escapando del Carnotaurus toro por los túneles subterráneos. También nos dan la oportunidad de introducir un código de 4 dígitos de entre 3 opciones posibles para abrir una compuerta. Rex haciendo acto de presencia nuevamente en la serie, después de ausentarse en las temporadas 4 y 5. Vuelve a aparecer Blue persiguiendo a los campistas en su recinto. Con esta aparición, Blue se convierte en el dinosaurio con más apariciones en la serie fuera de las películas de Jurassic World. Y finalmente, a la nueva amenaza, a primera vista, un tiranosaurio típico, que no más que un modelo reutilizado de un T-Rex, con crestas y picos agregados, y que ya se está haciendo habitual en esta saga ponérselo a los nuevos depredadores para diferenciarlo de un Tyrannosaurus, y que por las redes se comenta que puede ser un Tarbosaurus debido a que comparte el mismo esquema de color y osteodermos que recorren parte de la cabeza y espalda, como en las que presenta la versión juguete de Mattel. Pero ahora me voy a poner crítico. Con la gran cantidad de dinosaurios diferentes a un tiranosaurio que hay, el equipo de animación pudo haber introducido uno más amenazante como un Acrocanthosaurus o un Concavenator, o también pudieron haber aprovechado los dinosaurios que sí estaban en el parque como Suchomimus o Metriacanthosaurus, dinosaurios que solo vimos en el arte publicitario. Pareciera que DreamWorks destinó poco interés en crear un nuevo dinosaurio y optó por el camino fácil en utilizar un T-Rex. Y sí, sé que el Tarbosaurus es el pariente más cercano a Tyrannosaurus, por lo que la similitud sería obvia, pero el hecho de ponerles picos y estirar las cejas refleja la poca creatividad por parte del estudio de animación en incluir una especie nueva, como también la vanidad por su dinosaurio mascota no le deja ver más allá de la gran variedad de dinosaurios carnívoros que hay. En cuanto a si este especial será canon o no, todo dependerá de en tanto influye las decisiones al momento de optar por alguna de las opciones, y si cambian de manera leve o no con lo acontecido a lo largo de las 5 temporadas. Eso lo averiguaremos en poco menos de un mes, cuando tengamos la oportunidad de ser un campista más en esta serie. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.